Compuche, Mari Compuche, Rumi Mañunculen Tufachi Chagun Feula, Inche Antonio Caliban Catrileo Piñén, Tañi Love Catrileo Carrión Love Piñén, Feula Incheta Quimelfe, Cahuirin Tupife, y vivo en territorio Cumeyay. Hola a todos, mi nombre es Antonio Catrileo. Les estoy saludando en lengua mapuche, que es del pueblo al que yo pertenezco. Soy un indígena migrante también. Hoy en día vivo en territorio Cumeyay, en San Diego. Y estamos muy contentos de este encuentro y de esta conversación que vamos a tener hoy. Bueno, les contaba que también soy profesor y yo soy tejedor y escritor, que entiendo eso de la misma manera. Bueno, eso, para que sepan quién soy yo y quién va a moderar hoy día esta conversación. Hoy en día nos acompaña Marisol de la Cadena y Arturo Escobar, con quienes vamos a tener esta gran oportunidad de poder tener una conversación, un nutram, como decimos la gente mapuche, para poder también buscar puntos en común sobre diversas discusiones que hemos tenido como fecundaciones cruzadas. Nuestro grupo es un grupo donde hemos podido tratar o hemos intentado poner en diálogo la posibilidad del disenso entre los pensamientos indígenas y también los transfeminismos. Esos dos como puntos son los pies de partida para este grupo que de a poco se ha ido como tomando mayor consistencia y también hemos podido no solamente compartir nuestros saberes o solamente de una perspectiva más intelectual, sino también hemos ido trazando una red afectiva. Y también creo que es muy, para mí personalmente, lo que me rescato mucho de este grupo de fecundaciones cruzadas es que no nos vemos como objeto de estudio, sino nos interesa más bien poder, como decía, establecer redes y vínculos reales donde podamos no solamente hablar o tematizar sobre nuestras experiencias como indígenas o personas trans no binarias, sino más bien hablar de las vidas y de las cosas que también nos pasan. Ese es un poco para que sepan las personas que no conocen fecundaciones cruzadas de cómo se ha gestado este grupo. No sé si alguien de fecundaciones quisiera decir algo. ¿No? Bueno, entonces lo que hoy día proponemos es que podamos en primera instancia escuchar a Marisol y Arturo conversar. Les hemos enviado algunas preguntas que un poco las coordenadas que nos interesa que la conversación pueda ir, pero también está abierta la posibilidad a que eso se desvíe hacia otro lugar. Siéntanse Marisol y Arturo con toda la confianza de compartir y hablar, porque no nos interesa tampoco llegar a un objetivo claro. O sea, también nos gusta perdernos en la conversación. Y luego calculamos unos 30 minutos, quizá un poco más, de que ustedes puedan hablar, que podamos abrir la palabra para que podamos también las personas que estamos acá aportar a la conversación y que también eso vaya alimentando este Nutram, esta conversación. Eso, le doy la palabra a Marisol y Arturo, como ustedes prefieran, si es que quieren presentar cada una o uno de ustedes o quieren hacer una conversación más fluida. No los voy a presentar. Lo último, decidimos no presentarles así como biografía, porque en fecundaciones cruzadas preferimos que las mismas personas se presenten. Bueno, ¿qué tal si yo presento a Arturo y Arturo me presenta a mí? Bueno. Y la verdad es que nosotros no hemos planeado nada. Entonces, ya veremos qué decidimos después de que cada uno nos presentemos. Entonces, yo voy a empezar a presentar a Arturo. Presentando a Arturo. Arturo es una inspiración
muy grande, es una inspiración muy atrevida, es un compañero de viajes. Tenemos muchos años pensando juntos y inventando posibilidades para lo que no puede ser. Imaginándonos que esas posibilidades crearán situaciones mejores. Arturo ha publicado un montón. Ustedes saben lo que ha publicado, pero lo más interesante de él es que no deja de pensar y no deja de pelear. Y tiene una fe en posibilidades que es algo que a mí me motiva muchísimo. O sea, cuando yo ya digo, ¿para qué estoy haciendo eso? Pienso, Arturo lo sigue haciendo. Entonces, lo voy a seguir haciendo. O sea, Arturo tiene mucha fe. Es una fe secular sagrada, es una fe colectiva, es una fe que abre, que incorpora. Entonces, Arturo y yo nos peleamos mucho también. Discutimos mucho. Y a veces nos molestamos el uno con el otro también. Tú me molestas a mí, es diferente. Así es. Estoy Él me molestando. molesta a mí, es diferente. Exacto. O debería haber dicho, sí, tienes razón, tú me molestas a mí, es diferente. Entonces, sí, hace mucho tiempo que pensamos juntos, pensamos diferente y pensamos igual. Eso. Arturo es colombiano, está comprometidísimo con el movimiento afrocolombiano, pero yo diría que con la vida en Colombia y en América Latina en general. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, por esa presentación muy, muy hermosa. Y yo podría comenzar con las mismas palabras. Marisol también es una gran inspiración en este momento. Ciertamente para mí y muchas personas como yo, que andamos entre la teoría social o la academia y el activismo o la dimensión política o la dimensión de la vida realmente, porque en última instancia es todo esto sobre la vida. Creo que ni Marisol ni yo entendemos la academia como algo separado de la vida. Aunque cada vez, bueno, yo me jubilé hace 3, bueno, no voy a hablar de mí porque Marisol ya habló de mí. Se jubiló. Más bien me jubilé, bueno. Y tiene que ver con mi relación en cierta forma de amor y odio con la academia, ¿no? No es amor y odio, pero bueno, de mucha prevención con la academia también. Y Marisol, para mí es una gran imaginación etnográfica y política. Sabe como pocas personas pensar con y desde la gente con quien trabaja, en este caso, sabedores, conocedores, ritualistas indígenas en los Andes, indígenas, movimientos campesinos en los Andes, e ir más allá, no quedarse solamente en una traducción etnográfica de esos saberes y pensamientos, sino crear algo nuevo que no crearía ni solo la academia, ni solo el pensamiento indígena o campesino, sino que siempre está creando algo diferente, algo nuevo. Y ahí salen unas cosas muy novedosas, muy novedosas. Y Marisol crea, dale, ¿quieres? No, ya. Bueno, una última cosa. Marisol crea mucho a partir de, para mí, de elaborar mucho la escritura. Es mucho más cuidadosa con la escritura de lo que yo soy. Y ahora lo dice mucho. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar de las palabras, de las gramáticas que usamos. Eso me parece muy interesante.
A veces, para mí, para mi gusto, y esto es uno de los puntos de discusión a veces, lo hace una prosa además muy densa, difícil de entender, pero me parece que ella ha estado, digamos, ya traduciendo mucho esa prosa en otros lenguajes que son un poco más accesibles a todas las personas. Y Marisol, bueno, Marisol es peruana y también como yo, hace muchos tiempo trabaja, vive en Estados Unidos o entre Estados Unidos y América Latina, en su caso entre Estados Unidos y Perú y los últimos años Colombia también. Listo. Listo. Una cosa sobre la prosa difícil, porque es algo que voy a tomar acá. Yo creo que no es una prosa difícil, es una prosa que altera la lógica usual. Entonces, la hace difícil. Sí. Y a mí me gusta, sí, me gusta hacerla romper la gramática usual, romper la gramática. Y ahora les voy a decir mis objeciones, mis disensos con las preguntas que han mandado cuando empecemos a conversar. Y es un disenso en búsqueda de intereses comunes que son los mismos y no son los mismos, pero también son los mismos. Eso, nomás sobre la prosa difícil. Y sí, yo escucho a Arturo, entonces cuando él me dice, oh, esto me desespera, no te puedo entender, es demasiado, él le llama teórico, yo no le diría teórico porque yo tengo una reacción a la teoría, pero bueno, la dificultad es porque es difícil, porque no es usual también, Claro. no solo, pero también. Sí, a veces lo que digo es que Marisol transforma la forma de pensar a través de transformar la Sí, forma de escribir. sí. Me parece muy, muy O sea, potente. y soy súper obsesiva con eso, y ahora les voy a decir también, porque creo que cuando queremos cambiar, se contrabandea en la manera como lo que escribimos, lo de siempre. Terminamos diciéndolo así como no queríamos decirlo. Exacto. Pues no sé si, en realidad yo hice varias páginas de notas. Ajá, Marisol dijo que no preparamos nada en conjunto, simplemente nos sí. pareció fabulosa la invitación, nos parecieron muy creativas las preguntas. Las preguntas, además, son preguntas que no vienen, digamos, desde una posición a la defensiva modernista de izquierda, como con frecuencia llegan estas preguntas sobre el pluriverso o la propuesta pluriversal, sino más bien desde la posibilidad de construir proyectos conjuntos. Y eso nos pareció muy, muy potente y muy interesante. Pues tal vez, Marisol, ¿qué te parece si comienzo con las cosas que yo, de mis notas, son notas un poco desordenadas, de vez en cuando tendré que mirarlas, porque en realidad hay muchísimas las preguntas. Y voy a mirar el tiempo también. Pero cuando quieran, Marisol, o la persona que si ustedes también quieren, nos interrumpen. Y primero comenzar por agradecerle a Lucas, a Gru, a todas y todes la invitación para participar en este espacio de Fecundaciones Cruzadas. Y nos anima mucho esta conversación con ustedes. Y me parece, no sé si todos leyeron las provocaciones o preguntas que nos enviaron. Y ojalá las hayan leído. No las voy a repetir, obviamente, no las vamos a repetir, pero me parece que hay como 3 grupos de consideraciones o preocupaciones allí con esta propuesta de pluriverso. Primero, unas preguntas sobre el pluriverso como concepto o como concepto movimiento, podríamos llamarlo. Y entonces voy a referirme a eso en la primera parte. En la segunda parte, en un segundo momento, el pluriverso como propuesta política, o la propuesta política del pluriverso, incluyendo allí la política del concepto, de construir este concepto, los riesgos, las tensiones, la captura que está ocurriendo, obviamente, porque esto nos permite aclarar, obviamente, lo que el concepto también,
y especialmente desde esa conversación que ustedes mantienen entre feminismos indígenas y transfeminismos, y también desde nuestras perspectivas, digamos, con los feminismos negros, en mi caso, con toda la cuestión para Marisol y para mí también, que tiene que ver con lo más que humano, con lo que en el pensamiento crítico latinoamericano se llama ecología política. Una cosa, antes de hablar de los conceptos mismos, es que me parece que esta conversación tiene lugar en un momento muy interesante para mí y muy auspicioso en el pensamiento crítico latinoamericano. Uso esta categoría más o menos tradicional, después la podemos transformar si se quiere. ¿Y por qué digo esto? Digo esto en parte porque me estaba recordando, bueno, por un lado, de dos cosas. Y Antonio comenzaba con el saludo mapuche. Yo empecé mucho a oír el saludo mapuche del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que seguro conocen, y de Moira Millán en particular, que siempre comienza también con su saludo a hablar del terricidio, pero también Moira enfatiza siempre algo que me parece que es fundamental hoy en día, que necesitamos una revolución del pensamiento, dice ella. Necesitamos una revolución del pensamiento. Las formas de pensar que tenemos hoy en día son cómplices del terricidio. Y la coyuntura, entonces, y esta coyuntura me parece que la encuentro muy bien enunciada en la obra de un filósofo chino que se llama Yuk Hui, ahora lo pongo en el chat. Creo que Marisol me envió un texto de una Yuk Hui y Eduardo Viveros de Castro, que es muy interesante. Esta es otra entrevista donde Yuk Hui dice que el momento actual es un momento precisamente auspicioso para la filosofía, para el pensamiento. Estamos asistiendo, después del triunfo de la modernidad, porque digamos la modernidad triunfó en cierta forma en imponer sus categorías y su visión de mundo, su mundo único, pero también cuando se empieza a desmoronar, cuando se empieza a desintegrar. Entonces, que en ese espacio que se abre, tenemos que empezar a producir estas ideas, y creo que las notas de ustedes las dicen muy bien, ideas desde otras perspectivas, desde múltiples mundos, desde fragmentos y disidencias y divergencias. Y me parece que en América Latina hoy en día, en todo el continente, en Aviala, Afro-Latinoamérica, se está produciendo un pensamiento crítico nuevo. Si hay tiempo, en la segunda parte de la discusión, puedo elaborar un poco sobre esto. Entonces, una cosa muy breve sobre el progreso como concepto. Una cosita. Sí, dale. Para empezar a ser más pesada con las maneras como hablamos. Un pensamiento crítico nuevo, no, muchos pensamientos críticos que están emergiendo, que no necesariamente son nuevos, están siendo públicos, y esa es la novedad. Pero muchos, no un. O sea, es eso. Perfecto, me parece bien. Que están emergiendo, que están emergiendo, muchos de los cuales estaban allí, pero también hay otros nuevos. Pero que es lo interesante de América Latina es que esos pensamientos nuevos, tomemos un concepto, un ejemplo, comunalidad o la elaboración de la autonomía como concepto en la teoría, en este pensamiento latinoamericano que se produce en la interfase entre activismo, movimientos, procesos desde abajo, comunidades y academia. La comunalidad es muy antiguo en cierta forma como práctica, pero también se lo nombra de una forma nueva. Entonces, bueno, hay una cosa allí que está surgiendo muy interesante. Entonces, dos tipos de conceptos en lo que encontrábamos en las notas de ustedes. Conceptos como corpo pensar, que no lo conocía, me pareció muy bonito. Participación, convergencia, multivocidad, colaboración, y podría agregar sentipensar, corazonar, cosmoacción, que son todos estos conceptos que surgen como una nueva propuesta epistemológica que han estado surgiendo, pero también conceptos que ustedes introducen en las notas que también están surgiendo como disidencia, disenso, divergencia, escape y fugitividad, que son diferentes a los primeros. Entonces, unas notas muy breves sobre estos conceptos. Yo creo que los primeros, los conceptos como
multivocidad, colaboración, participación, sentir, pensar, etcétera, han sido conceptos que han surgido de la academia crítica en su fase de descolonización epistémica. Creo que todavía estamos allí, pero ya estamos más allá de allí también. Y lo explico en un momentito. Son conceptos potentes para acercarnos al pluriverso. Vienen de otras epistemologías. Es un intento de crear epistemologías latinoamericanas. La teoría colonial tuvo que ver mucho con eso, pero eran movimientos que ya venían desde la IAP, desde la pedagogía del oprimido, de Freire, etc. Estuvo una lectura allí muy importante, pero que nos van ayudando a transitar a ese pasar o ese viaje del universo de la modernidad al pluriverso de mundos, a la relacionalidad. Entonces, y creo que todas y todos estamos en ese espectro y nos vamos ubicando ya en ese espectro de andar mucho todavía en los mundos modernos, que Marisol nos hablaba ahora, que tenemos que siempre desestabilizar y transformar a través del lenguaje y del pensamiento, y nos vamos acercando hacia los mundos más relacionales, pero nunca llegamos por completo allí, porque es imposible. Bueno, eso es otra discusión. Pero desde un ruido ontológico muy fuerte, que es el ruido ontológico con que vivimos los urbano-modernos de clase media, heterosexuales, blancos, toda esa cuestión, hasta un ruido que no nos deja ver otras posibilidades de ser y de existir, hasta formas de ser con mucho menos de ese ruido ontológico y más, digamos, sabias en relación con lo que vemos con el concepto de pluriverso, que es que el fundamento de la vida es la interdependencia y la relacionalidad. Me parece que para mí la esencia, la parte principal de la propuesta del pluriverso es que, no sé si es una nueva forma de ver la realidad, una nueva teoría de la realidad, pero sí definitivamente la premisa es que el fundamento de la realidad es la interdependencia y la relacionalidad. Bueno, entonces, de todas formas, como una crítica a este primer grupo de conceptos que enfatizaban convergencia, en cierta forma teníamos deseo por la convergencia. Y lo que teníamos, el nosotros que somos, digamos, mi generación latinoamericana de izquierda, queríamos la convergencia porque la convergencia era la revolución. Y queríamos, y no nos dimos cuenta tal vez que con la convergencia llegaba la homogenización, la supresión de diferencias, la autorización, biopolítica, etc. Y por tanto, ya dándonos cuenta de todo el daño que hizo ese énfasis, digamos, modernista de la izquierda, como que vamos transitando hacia esa otra serie de conceptos que todavía estamos nombrando, que incluyen disidencia, disenso, divergencia, escape, fugitividad, pero también todas las metáforas que usamos hoy en día para pensar la realidad misma, que la realidad es rizomática. Me gustan las metáforas nuevas como el micelio, la micelia, las metáforas también obviamente de disidencia desde prácticas que son desde la vida también. Entonces encontramos una inspiración nueva en las prácticas mismas, en las acciones mismas y en la vida, en el mundo natural, entre comillas, y por eso se habla tanto de, bueno, se empezó hablando de redes y terminamos hablando de rizomas y micelia, pero especialmente desde prácticas. Y de allí lenguajes como autoorganización, autopoiesis, endosimbiosis, simbiogénesis. Hay toda una plétora de conceptos nuevos que nos ayudan a nombrar, a acercarnos a la realidad como relacionalidad y como pluriverso de una nueva forma o una forma diferente, y que también de la mano de muchas colectivas y colectives y pueblos indígenas y pueblos negros y activismos y movimientos trans nos hemos ido concientizando más de estos conceptos. Me gustó mucho la cita que traían de Denise Ferreira da Silva, gran trabajo el de ella, muy importante, de que nuestras diferencias nos separan. Entonces, nos relacionamos en las diferencias. Un aspecto
crucial de la relacionalidad es la diferencia y los incomunes. Pero después se nos hablará Marisol. Sin necesidad de unidad. Pero entonces, ¿cómo podemos construir proyecto político sin unidad? Sin caer de nuevo en los universales o categorías más totalizantes de la izquierda y de la modernidad. Bueno, entonces ese lo dejo como primera provocación sobre los conceptos y un poquito más sobre los otros conceptos tal vez, o las otras preguntas y luego sí paro. Se me olvidaba decir que me gustó mucho lo que dicen que los disensos son una condición para las juntidades, para las juntanzas. Y claro, también entonces la divergencia es una condición para la convergencia. Pero me parece muy importante no quedarse solamente en los disensos y las divergencias y las diferencias y hacer la celebración de esto que es muy importante, sino transitar hacia el proyecto político que es las juntidades y las convergencias, pero habiendo pasado y teniendo siempre en mente las divergencias y los disensos. Bueno, entonces, sobre los problemas y las tensiones, que es la segunda parte de lo que quería decir, y lo voy a comenzar solamente porque ya llevo como 12 minutos hablando, no sé cómo cuándo se pasó el tiempo tan rápido, y luego lo dejamos para la segunda parte el resto. Entonces, el pluriverso obviamente habla de muchos mundos y eso origina una cantidad de preguntas y de problemas impresionantes. Y mucha gente está ahora pues queriendo saber, bueno, y eso el pluriverso y eso de los muchos mundos, ¿cómo así que muchos mundos? Es lo mismo que muchas realidades. Está diciendo que no hay una sola realidad a la cual podemos referirnos y está diciendo que no podemos construir un proyecto político en base a algo compartido, que todos los mundos compartan. No hay universales, entonces como que se abrió toda esta caja de Pandora una vez que desatamos el nudo gordiano del universal, de lo universal. Y salen todas estas cosas. Entonces, lo primero que hay que decir sobre este pluriverso es que obviamente no estamos hablando de mundos separados. Nadie está hablando de mundos separados. A veces decimos que no se trata de como en el juego de las bolas de billar que se golpean las unas a las otras, pero no pasa nada. Son entramados de mundos. Y que a veces en esos entramados de mundos, y este es el otro concepto que Marisol comenzó a hablar de este concepto y lo hemos estado trabajando juntos, que es el concepto de zonas de contacto pluriversales, de que en esos entramados del mundo a veces, tal vez siempre, pero sin duda a veces, surgen de una forma visible y potente lo que se pueden llamar esas zonas de contacto entre mundos pluriversales, donde están los incomunes y donde están los intereses en común que no son el mismo interés, pero que sin embargo permite que se avance en un proyecto político en divergencia y en convergencia, al menos por un tiempo, sin que tenga que unificarse los mundos tampoco. Bueno, hay espacios hay espacio para el rechazo de esta concepción de lo real como pluriverso, hay espacios, eso nos preguntaban ustedes mucho en las notas, hay espacio para no participar, hay posibilidad de no participar. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, sí, hay espacio para articularse con teorías de la realidad críticas, pero que no son pluriversales, que no son relacionales. Y ¿qué significa eso del incomún? ¿Cómo se articula con las teorías nativas? Y finalmente el problema de la captura. Me parece que esas preguntas también son como un grupo de preguntas muy interesantes que buscan clarificar conceptualmente, pero especialmente políticamente, cuál es el proyecto político del pluriverso. Una premisa básica, de nuevo, y la repito para mí, para abordar estas preguntas, es que el fundamento de la vida es la interdependencia y la relacionalidad, y que por tanto toda práctica política tiene que ser una buena práctica para la reconstitución de la vida, en este sentido. Es decir, la política pluriversal se enfoca hacia la reconstitución
de la vida o la reconstitución de la red de interrelaciones que es la vida, de una forma relacional, sin volver a caer en las formas modernistas. Un punto de partida que podemos, digamos, mencionar tal vez, es que la propuesta del pluriverso es lo que sigue a lo decolonial, pero solamente en un comienzo. Yo creo que hasta cierto punto, yo creo que es verdad, y aquí viene la captura, aquí viene la pregunta por la captura para mí, porque como lo decolonial se capturó y se sigue capturando, porque todo se captura en cierta forma, también lo pluriversal se empieza a capturar, pensando que la alternativa que antes era lo decolonial, ahora la alternativa es lo pluriversal. Y hasta cierto punto eso está bien, y es inevitable. Es como el material con el que tenemos que trabajar. Tenemos que pasar por esa captura, de cierta forma, pero tratar de prevenir la instrumentalización. Esa instrumentalización que surge de acercarse al pluriverso desde una ontología de la separación. Y eso también lo decían ustedes muy bien, digamos, vuelvo un momento a mis notas, a ver si está por aquí. Bueno, no, ahora no lo encuentro. Cuando hablaban de él, la propuesta de Mario, espérate un momentito, que sí me gustaría encontrar eso en mi desorden de notas. Un momentito, me disculpan. Bueno, después lo busco. La propuesta de Mario y de Marisol es precisamente, y la propuesta de la ontología política, es esa, es de no caer de nuevo en la ontologización en términos de separación, de una ontología de la separación cuando hablamos de lo pluriversal. Pero de nuevo, me parece que todos estamos allí, y en inglés hay un concepto muy útil que es el concepto de slippage. Lo voy a poner en el chat un momentito. Ya casi paro. Que es como deslizamiento. Volvemos a caer nos deslizamos de nuevo hacia la concepción modernista de la realidad. Y eso pasa mucho y es casi imposible. ¿Y por qué pasa? Porque el mundo está diseñado desde allí. El mundo está diseñado desde el universal, desde el universo, desde el mundo único. Y todas y todos estamos allí metidos. Entonces hay que cuidarse de esa lectura del pluriverso como una nueva alternativa, pero en cierta forma me parece que es algo positivo que la gente se esté enganchando con estas propuestas. Bueno, ya, bueno, lo voy a dejar allí porque ya leí demasiado, me falta. Luego conversamos un poco, si es posible, sobre las teorías nativas y sobre el cuidado, obviamente, y sobre el afropesimismo, y sobre el optimismo, y sobre el romanticismo. Bueno, Marisol, no sé qué. Ok, yo he preparado algo, pero diferente a lo que ha preparado Arturo, creo que también con otra intención. Pero primero voy a hacer algunas atingencias, voy a reaccionar un poquito a lo que ha dicho Arturo para empezar una especie de conversación. A ver, voy a empezar por la última reacción, porque la primera reacción ya la perdí. Pero la última reacción que tuve fue a la idea de proyecto político. Arturo dice, ¿cómo construir un proyecto político sin unidad? La última parte es una parte en la que estamos de acuerdo, sin unidad. La idea de unidad, la herramienta analítica unidad, el hábito de unitizar, es algo que tenemos que controlar. Desunitizar. Pero entonces,
cómo construir un proyecto político. Sin unidad lo dejamos. A lo que voy a reaccionar es a proyecto político, para decir más bien cómo pensar, cómo hacer pensar con rayita, así como corpo pensar, política sin unidad. Cómo pensar política sin unidad y no humano-centrada. No estoy diciendo antropocéntrica, sino humano-centrada en la preocupación, centrada en la preocupación humana. Y esa es una crítica que tenía a las 3 páginas que nos mandaron ustedes, que me parecieron súper inspiradoras. Siguen siendo muy humanas centradas y al último tienen un párrafo que implosiona la humanocentralidad. No estoy diciendo antropocéntricos, no es antropocéntrico, pero no necesariamente dejamos de ser humanocentrados cuando rechazamos el antropocentrismo. Y nuestras preocupaciones tienden a ser humanocentradas. Y entonces, si pensamos pluriversalmente, tenemos que dejar de pensar humano-centrado, porque el humano donde centramos somos nosotros, por muy diferentes que seamos nosotros acá. Y por eso es que yo me emocioné mucho y respiré con alivio cuando llegué al último párrafo. El humano como invención de Occidente. El humano que es, como decía Antonio, creo que es, ¿no? La comunidad Catrileo Carrión, personas que son con otras personas que no son lo que llamamos humanas. Personas que son con lo que llamamos volcanes, que no sabemos lo que es, pero personas que no son nosotros. Este nosotros que somos ahora empezó a ser inventado en el siglo XVI en las Américas. Y entonces tenemos que salir, empezar pensando no humano centrado, empezar pensando, y por eso es que ahora estoy trabajando con vacas, empezar pensando con lo que no es humano y no es sin lo humano. Empezar pensando, y por eso creo que ustedes tienen una categoría en las 3 páginas que nos han dado que no es equivalente a las otras, y eso es trans. Para mí, trans, esas 5 letras, son súper fuertes, mueven mucho. No se definen. Es trans. No se estabilizan. Es trans. Eso desunitiza. Y entonces, si juntamos trans con el último párrafo, las 3 páginas hubieran salido diferentes. Trans, pongámosle trans a lo humano, con lo no humano, hagamos trans de eso, no solamente trans para referirnos a más allá de cisgénero, sino trans, entre humano y no humano, trans. Y eso, ¿qué sale si empezamos a pensar de ahí? Ahí ya no podemos regresar a unidad, ahí ya no podemos regresar a, ahí ya estamos hablando pluriversalmente. Entonces, esa política está en busca de un vocabulario, está en busca de prácticas. Y hay muchas prácticas que están siendo, que están haciéndose, pero a las que todavía no les hemos dado un vocabulario porque
felizmente no se dejan capturar. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que nombrar, porque nombrar también es importante. Nombrar ofrece a la comunalidad. Bueno, entonces esa es una primera reacción. La segunda reacción que tiene que ver con eso, cómo se hace esa, ya no voy a decir proyecto, sino cómo se hace esa política sin unidad. Y aquí yo me robo de Isabel Stengers, algo que me parece fascinante. Se hace en presencia de todos los que participan, todos los que participan, todex, porque no solamente son humanos los que participan en esa política, en presencia de, es súper difícil. En presencia de quiere decir sin insultar a nadie de los que participan. Sumamente difícil. Intereses en común que no son el mismo interés. ¿Cómo hacemos el interés en común que no es el mismo interés? ¿Cómo lo negociamos? Sí, lo tenemos, lo sabemos, nos estamos defendiendo. ¿Cómo lo hacemos surgir? ¿Cómo lo vemos? Porque lo tenemos cuando estamos, es la relacionalidad, sí. Todo es interrelación. Entonces, es interés en común que no es el mismo interés. Pero cuando estamos negociando entre nosotros, ¿cómo hacemos esa negociación? Y entonces Isabel dice, en presencia de, sin insultar, no decir nada que pueda destruir mínimamente, insulto, a nadie de los que están ahí. Entonces te quedas casi sin palabras. ¿Cómo lo haces? Lo haces tanteando. Isabel tiene otra frase que es sumamente evocativa, sugerente para pensar. Ella la llama, no sé cómo se dice en inglés, seguramente ella lo ha traducido al inglés, no sé cómo se dice en castellano, es sounders of the depths, los que sienten, es la persona que está en un bote, en un río caudaloso, que quiere decir muy tumultuoso también, y entonces es la persona que está atrás en el bote y tiene un palo que está sintiendo dónde se puede atracar el bote. Entonces, esa práctica política tiene que ser así, sintiendo en qué momento se puede atracar el bote y sacar eso, evitar ese momento, pero al mismo tiempo acercarse lo más posible porque hay que arriesgar. Entonces, se evita la destrucción, pero para hacer posible abrir posibilidad, se tiene que arriesgar. Entonces, no todo es evitar la destrucción y arriesgarla para abrir posibilidad. Y hay una danza súper linda entre evitar y arriesgar. Una danza súper linda. Entonces, no solamente cómo evitar, sino cómo arriesgar evitando. Una de las preguntas de ustedes es cómo evitar, cómo se evita, no sé qué. No, cómo arriesgamos evitando. Yo haría el movimiento a la inversa. ¿Para qué quieres evitar? ¿Qué es lo que quieres evitar? ¿Y qué cosa quieres conseguir? Entonces, evitar y arriesgar en baile. Entonces, en presencia de sería una sugerencia para pensar, para corpo pensar. Me encanta esa práctica. Porque además yo creo que no puedo no corpo pensar. Definitivamente no puedo no corpo pensar, no sé si se puede. Esto en presencia de tiene que ver con lo que acaba de decir Arturo, que toda práctica debe ser para la reconstitución de la vida. Entonces, lo que hay que evitar es aquello que vaya a destruir la vida, pero la vida pluriversalmente, la vida de todos los que están en esa
en esa reunión política. Entonces, ¿cómo trabajamos reuniones políticas para lograr intereses en común, sabiendo que no son el mismo interés? ¿Cómo trabajamos reuniones políticas en común para crear con el incomún la posibilidad de reconstituir las vidas pluriversalmente? Entonces ahí otra vez quiero regresar, circular para atrás hacia el pluriverso. El pluriverso no es algo, el pluriverso son estas conexiones de las que hablaba Arturo, son estas interconexiones de las que hablaba Arturo. No es muchos mundos como bolas de billar, sino interconexiones entre mundos que no tienen forma definida, no tienen forma. Son prácticas, y por eso sí, decimos prácticas. ¿Y qué cosa es una práctica? Nos preguntaban ustedes. Para mí práctica es todo lo que hace ser. Todo lo que hace ser, todo lo que hace. Y una práctica es relacional. La práctica no es una... Lo que tenemos que hacer es deshacernos de la unidad. Práctica es relación. Y cuando decimos práctica es relación, no estamos viendo una persona haciendo una cosa, sino ¡fuop! Haciendo. Ya, no es una persona, es una relación. Eso es una práctica. La idea, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Arturo. La captura es inevitable y es parte del hacer relacional. O sea, no estamos separados. Entonces, no es que vamos a ser capturados. Estamos capturando y nos estamos escapando. Estamos capturados y nos estamos escapando. Estamos capturados y nos estamos escapando. Y la fugitividad es una actividad constante. Y porque la fugitividad es una actividad constante, es que yo tengo obsesión con el lenguaje. Porque el lenguaje es un instrumento de captura. Y por ejemplo, y ahora te doy la palabra a ti, Arturo, una de las críticas que yo tengo, ustedes ponen teorías nativas y trans. Me encanta la palabra trans. Me parece súper potente analíticamente, vivencialmente. Hace un montón de cosas que tenemos que explorar. Detesto la idea de teorías nativas. Porque no me desespera la palabra teoría. Teoría es exactamente lo que yo no hago. Corpopensar no hace teoría. Corpopensar hace corpopensamiento. Teoría es para mí una abstracción necesaria que hay que corpopensarla. Hay que transformarla, hay que anclarla. Y para mí, la etnografía es una práctica maravillosa por eso. Y yo digo que lo que yo hago son conceptos etnográficos. Y digo que lo que yo hago es etnografía como género que hace conceptos. Y los conceptos etnográficos son usando una traducción, porque obviamente no podemos hablar sin traducción, pero no solamente nos vamos a quedar en esos conceptos, en la traducción y con los conceptos que tenemos para poder traducir a otra cosa. Para mí los conceptos etnográficos son conceptos, herramientas analíticas que mezclan inseparablemente lo que llamamos teoría y lo que llamamos empírico. Y son soberanamente, supremamente, esa es una palabra que Arturo usa mucho, supremamente localizados. Los conceptos etnográficos no pueden no ser localizados. Pueden viajar, pero cuando viajan, viajan con su mochilita local. Y después esa mochilita local se puede sacar y se carga con otra mochilita local, pero no es una abstracción solamente. Es una conceptualización local que viaja,
porque también es una abstracción, pero no es solamente una abstracción. Y bueno, algo que a mí me sirve mucho para pensar, para corpo pensar el pluriverso, es dos palabritas que me dio Mariano Turpo, que es el mentor a quien le debo muchísimo: no solo. Entonces el no solo abre cualquier cosa a lo que también es, y que no está en solo en lo primero que vemos como que es. No solo es una práctica que niega la negación de ser. Si me dicen la montaña no es un ser tierra, yo digo la montaña no es solo montaña, es también ser tierra. Niega la imposibilidad de ser del ser tierra. Bueno, lo voy a dejar ahí, porque con lo que quería terminar era con teorías nativas, y que no, creo que esas dos palabras capturan y no sueltan. Captura teoría y captura nativo. Son palabras del Estado. Son palabras de conocimiento del Estado. O sea, lo que Deleuze llama el conocimiento que el Estado puede reconocer. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Yo lo llamo etnografía, y yo no considero que lo que yo hago sea lo que Mariano hace. Yo hago lo que Mariano me enseñó a hacer. Hago yo. Lo aprendí. Y no sé si lo aprendí como él quería que lo aprendiera, pero me chancó la cabeza mucho y entonces tuve que aprender algo. Pero teoría nativa, ok, ya. Y que reaccionan también otros, ¿no? Sí, nos queda un poquito más de media hora, entonces, ¿qué tal, Marisol, si hacemos una cosa muy breve? Yo voy a hablar un par de minutos más solamente. Tenía mucho más que decir, y también sobre el cuidado y todas las otras preguntas, y sobre lo humano. Bueno, esas dos cosas, uno sobre lo humano y uno sobre teoría. Primero, sobre teoría, y ahí puse en el chat el nombre y el título de una impresionante, a mí me impresionó y me impactó ese libro cuando lo leí hace un par de años, de una indígena canadiense de la nación Anishinaabe, un grupo grande de las primeras naciones canadienses, que se llama Leanne Simpson. Y en el libro, precisamente, ella usa la palabra teoría. Si se quiere una teoría y lo que escribí aquí, lo voy a leer de mis notas precisamente, Marisol, que para ella es que la teoría siempre está, bueno, primero ella lo hace en el contexto de la relación entre academia y pensamientos otros que nunca se ven como teoría, ni como capaces de producir teoría. Ella reivindica el hecho de que los conocimientos de los ancestros, los conocimientos de los mayores y mayores de las comunidades, incluyendo, habla mucho del papel de los que llaman Two Spirit People, las personas de dos espíritus, los no binarios, las no binarias, dice que deben considerarse como teoría, pero ella entiende la teoría como siempre involucrada en la política y como una epistemología que es emocional y lugarizada, que es particular, que surge del apego a un lugar, de la conexión fuerte con un lugar, la conexión, digamos, y que podríamos llamar entonces como corpo pensada. Bueno, eso era una. Les animo a que lean este libro, porque si pueden leer en inglés, es posible que esté en castellano, no lo sé, puede que haya algunas cosas de ella en castellano. Lo segundo, sobre lo humano, me recordaba muy excelente lo que dice Marisol sobre lo humano, claro. Me recordaba algo que leía en una entrevista con Ailton Karnak, donde Karnak reporta de una persona europea, de hecho, que en su encuentro muy sustancial con pueblos amazónicos en el Brasil, empieza su viaje para convertirse en exhumana.
Me gustó eso, convertirnos en exhumanos, en exhumanes. Todas y todos nos debemos convertir en exhumanes. O exhumanos y exhumanas, porque no hay exhumanes. Son humanos, humanas, me imagino. Y en el espectro de lo que ha pasado con lo humano, está pues claro los posthumanismos y los transhumanismos, pero el transhumanismo concebido no desde la perspectiva de una filosofía transfeminista, sino de lo transbiológico. Es decir, es esa cosa de la singularidad occidental donde estaremos más allá de la biología, donde ya podremos dejar atrás nuestros cuerpos y podremos dejar atrás la tierra. Toda esa imaginación tecnopatriarcal de los gurús de la tecnología que nos dicen que nos convertimos en transhumanos, más allá de humanos en el sentido de que ya no dependemos tanto de la biología. Eso es otra forma de transhumanismo, pero ese concepto de convertirnos en exhumanos, exhumanes, habría que decirlo, entonces me parece muy interesante. Bueno, yo creo que había mucha más cosas por decir, pero me parece que lo dejo allí para continuar con la conversación. No sé, Marisol, si quieres decir un poquito más y luego, pues ya los comentarios de todos. No, me parece súper bonito eso de exhumanos, exhumanes, exhumanas, y me parece diferente de, por ejemplo, lo que hace el transhumanismo, el posthumanismo, no es exhumano. No es, Es una definitivamente no. extensión del humano. Y claro, se pueden encontrar. Y del humano, paréntesis corto, del humano, obviamente liberal, secular, occidental, blanco, Claro. burgués, etc. Entonces, se puede encontrar, el transhumano se puede encontrar con el exhumano. Donna Haraway se puede encontrar con Mariano Turpo. Y pueden conversar de su not only, pero al regresar, uno regresa a humano, el otro regresa a humano, pero no solo. Mariano regresa a humano, pero no solo, porque no estoy diciendo que no, es muy complicado decir esto, porque ustedes mencionan acá también en ese último párrafo las dos cosas. El humano que no es solamente humano, porque es con el volcán, con lo que fuera, con el río, con lo que fuera, pero también la subhumanización de ese humano. Entonces, ese humano que es con el volcán, con el río, con lo que fuera, también ha sido racializado y por lo tanto subhumanizado. Entonces, son las dos cosas las que tenemos que pensar cuando es muy, muy, muy delicado hablarlo. Eso no quiere decir que no lo hablemos, pero lo tenemos que hablar con mucha despaciedad. Muy, muy despacito, sí. Está bien. Con mucha despaciedad. ¿Y sabes por qué, Arturo, también hablo así? Porque al presidente del Perú ahora lo critican porque no sabe hablar. Y entonces, y su esposa dijo, la festejación, y la élite racista hizo escarnio de ella por la festejación. Entonces, desde ahí yo digo festejación, despaciedad, y toda la palabra que se me ocurre que rompe la racialización de la lengua. Pero eso es una cosa más, digamos, más simple de entender. Pero son las dos cosas. Volviendo a este último párrafo del texto de ustedes que me encantó. Es el humano que es con aquello que no es humano, y ese mismo humano subhumanizado por ser con el volcán. Entonces es la negación de lo que esa persona es, que no es solamente humano. Y como no es solamente humano, se subhumaniza. Y esa persona es no solo humano y subhumanizado. Esa tensión hay que tenerla en cuenta. Ya me olvidé de lo que iba a decir. Volviendo a lo de Liane Simpson, que me mandaste anoche la lectura, me mandó tarea y no hice la tarea. No hizo la tarea. No hice la tarea. Sí, y yo diría, a lo que ella le llama teoría, yo le llamo concepto etnográfico. Es localizado, es vivido, es corpopensado y puede viajar.
y viaja con su mochilita, con su bagaje lugarizado, y después el contenido de la mochila puede cambiar, pero siempre la conexión. Y, o sea, ella lo llama así, ella quiere llamarlo así, yo quiero llamarlo de otra manera, podemos conversar en disenso. Y en realidad es la lugarización, no es solamente una abstracción, es una abstracción y no solo. Esa teoría no es solamente abstracción, esa teoría no es la teoría de la que hablamos cuando hablamos la cosa de Heidegger, por ejemplo, o el pluriverso de James. Que eso es algo que tenemos que conversar, Arturo, alguna vez. ¿Qué más quería decirles? Quería decirles, la idea, otra vez, algo que dijo Arturo, mencionó, usando el texto de ustedes, diferencia sin separabilidad. Aquí no hay nosotros, ellos. Yo hace unos años, con otro copensante de nosotros, que se llama Eduardo Restrepo, hablé con él sobre algo que le llamé desotrerizar la diferencia. Y desotrerizar la diferencia quiere decir no hablar desde un centro acerca del otro. Y hace poquito para Manuel Tironi, hace 2 años, escribí una cosita que se llama el nosotros complejo. El nosotros complejo, que es nosotros, y donde el nos cambia al otros, el otros cambia al nos, no hay un sitio para el nos, no hay un sitio para el otro, es nosotros en relación. Y donde hay exceso y diferencia, y no hay nosotros, ellos, que es una de las taras más, o uno de los puntos ciegos de la antropología más terribles, y que viene en frases como teorías nativas. ¡Pum! Se contrabandea en esa frase. Ya. Creo que Muchas yo gracias. Sí. ya no tengo más. No sé si quisieras decir algo más, Marisol o Arturo. No, les pasamos la pelota a ustedes y ustedes nos dirán. Bueno, quisiera agradecer. Todo lo que no han conversado, no, siento que nos ha movilizado mucho de las cosas también que hemos ido conversando, como fecundaciones cruzadas. En específico, perdón la autorreferencia, pero voy a hablar, quisiera yo arrojar la pelota para más personas. En el último párrafo de ese texto se habla de Epupillán, y esa es una palabra muy específica que me gustaría compartirla con ustedes. Epupillán para mí es una llave, no es una palabra que necesariamente pueda ser un concepto. Viene desde la cultura mapuche de la que yo vengo, y es una palabra que yo pude conocer a través de un activista de VIH-Sida, un sobreviviente de la crisis en los años 80 en Chile. Y él viene de un archipiélago, del archipiélago de Chiloé. No viene del territorio mapuche continental, viene de un archipiélago. Y eso, para mí, la experiencia de Willy como una persona que tiene VIH y que tiene que moverse de su isla hacia el continente para buscar sus medicinas, que yo lo conozco en ese contexto, él me traspasa ese conocimiento de cómo nombrar una experiencia que yo estaba tratando de encontrar en archivos coloniales, sobre cómo poder nombrar otras maneras distintas de relaciones que no necesariamente sean en clave de una identidad LGTBIQ+, en contexto mapuche. Lo que no quería hacer era como buscar una palabra que fuera sinónimo de eso.
Y cuando conozco a Willy me dice, bueno, eso que tú tanta vuelta te das y que buscas y buscas y buscas en los archivos, no lo vas a encontrar porque no fue capturado por los misioneros ni por las personas que pudieron escribir. Me dice, pero donde yo vivo le nombran así, Epupillán. ¿Y qué significa? Me dice, significa Epu 2 y Pillán es una especie de espíritu, pero el Pillán, por ejemplo, lo tiene un volcán. Es una fuerza no humana que ciertas personas saben relacionarse con ella. Y ahí Willy me contaba que Epupillán eran ciertas personas que generalmente no se reproducían, generalmente terminaban cuidando a su gente mayor porque no construían una familia de forma tradicional, y que tenían también una forma de relacionarse y de amar y de tener un deseo que no era el heterosexual, pero que no necesariamente era homosexual, trans, bi, etc. Y eso él se reía porque me decía, vienen los antropólogos al archipiélago y nos dicen, ¿dónde está el mapuche trans? O quiero entrevistar. Y ellos dicen, ¿acaso no existe? Es distinto si preguntaran Pupillán. Entonces ahí eso para mí me hacía mucho sentido con lo que ustedes me comentaban, porque ahí yo entendía que Pupillán funcionaba o funciona como una llave también a esta idea a lo mejor de pluriverso. Y por ejemplo, mucha gente mayor ha criticado, gente mapuche mayor, ha criticado un poco esta palabra Pupillán hoy en día que nosotros como comunidad la hemos recuperado a través de Willy y hemos también ido creando videos, escritura y un montón de otros formatos para darle vida también a esa palabra. Y ahí mucha gente nos decía que, ¿cómo? Imagínense, ¿cómo van a haber personas que son dos pillanes? Porque pillán no solamente es un espíritu, sino también, por ejemplo, un volcán es un pillán. Entonces se reían esta gente mapuche mayor de nosotros y decían, ustedes los jóvenes que inventan palabras como, ¿cómo tú vas a ser como dos volcanes? Porque traducían Epupillán como dos volcanes. Y nosotros les decíamos, bueno, usted no, con mucho respeto, pero usted nunca se ha sentido como dos volcanes. Y ellos me dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo le digo, bueno, yo sí me he sentido como dos volcanes, con esa energía creativa que da vida y también con esa energía destructiva que tienen los volcanes y que va más allá de incluso las cosas que yo puedo percibir, nombrar como ser humano. O sea, el volcán me pone en esa tensión a mí. Entonces yo decía, bueno, eso que usted me dice, de que cómo va a haber una persona epupillán, como dos volcanes, yo le decía, bueno, puede ser, ¿por qué no? O sea, si, porque no esté en las crónicas, no esté en el archivo, no significa que no existe. Ujú. O que a lo mejor la mayoría de las personas mapuche mayores no la conocen, porque son heterosexuales, eso tampoco implica que no exista. O sea, que haya una persona viva que hable y use esa palabra como una llave para nombrar una serie de experiencias, a mí me parece súper provocadora y también súper movilizadora. Un poco para allá va el contexto de esa palabra y también ese párrafo de la idea de eh, como de descentrar lo humano, descentrar, ¿cierto?, la atención en la humanidad como una unidad total, sino más bien por otro lado. Eso quería compartirles para que también conocieran un poco el contexto de dónde viene eso. Ujú. Y también lo digo porque me interesa mucho también que las personas que están acá puedan también participar de la conversación. Eso. ¿Sabes qué? Sí, tengo una idea también que te puede servir. Y es que Ujú. pienses a las personas mayores como, no es, tú dijiste, no eran no, no sé cómo dijiste, creo que dijiste no podían ser homosexuales, o tenían que, o eran heterosexuales, creo que dijiste. Ujú. Y creo que eso fue lo que dijiste, eran heterosexuales. Y lo que te sugiero es que pienses que no podían no ser heterosexuales.
Sí. que no podían, que no había la posibilidad colonialmente, cristianamente, o sea, colonizadamente, no podían no ser heterosexuales. Entonces ahí abres la posibilidad de recuperar Popillán descolonialmente. Ujú. Y lo otro también que me olvidé de decirles antes, pero que me parece súper importante, y esto lo robo de Ailton Krenak también, y es que no me acuerdo en qué artículo o si fue en la conversación que tuve con él, que dijo algo así como el occidente tiene la angustia que provoca la necesidad de certeza. Y si no tienes necesidad de certeza, no tienes esa angustia de la necesidad de la taxonomía, por ejemplo. La taxonomía resulta de la necesidad de certeza, de clasificar. Y si no tienes la angustia de la necesidad de certeza, puedes clasificar, pero una clasificación que no sea para certezas. Una clasificación que sea para sondear las profundidades, por ejemplo. Si estás caminando por el río y necesitas saber, entonces clasificas lo que estás mirando, pero no para siempre, porque pasas más allá y cambia tu clasificación. Ya. Muchas gracias. Me hace mucho sentido lo que aportas a lo que también dije yo, Marisol. Y bueno, no sé si alguien más quisiera abramos la palabra para que también podamos también conversar y que este hilo haga otros nudos. Yo quisiera recuperar esta idea con que cierra Marisol su última intervención de lo inserto para conectar con algo que Antonio ya nos ha dicho muchas veces, que hemos también tratado de estar pensando acá, que es, hay muchas cosas que se nombran trans, ¿no? Pero entre nosotros hay una apuesta, digamos, por pensar qué habilita, qué cosas estamos habilitando cuando nombramos trans, ¿no? Un conjunto de posibilidades. ¿Qué hace este conjunto de posibilidades, ¿no? Nos ha interesado mucho una propuesta justamente de una noción de movimiento, de transmutación, que no tiene necesariamente llegada. O sea, trans es una manera de nombrar un movimiento, una transmutación que no necesariamente tiene llegada, ¿no? Entonces, y pensando eso justamente como un desplazamiento de un proyecto de humanidad, entendiendo que humanidad también es un modo de nombrar, ¿no? Una determinada existencia unívoca que no admite, digamos, el espacio para dudas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque pensar la idea de transmutación, la idea de movimiento, tiene justamente que ver con hacer con que el género deje de informar justamente sobre humanidad. Eso creo que es una cosa interesante para pensarse. Y tiene que ver mucho con las experiencias, justo con tecnologías, con técnicas, con medicinas, con un montón de otras técnicas, pero también tiene que ver con experiencias que exceden, digamos, los límites del cuerpo y del pensamiento, como esto está entendido, digamos, dentro de este proyecto que se nombra humanidad, para decir de algún modo. Estoy diciendo aquí de humanidad justamente para cambiarle la llave, no llamarlo cisgeneridad, ¿no? Pero, entonces, pienso, por ejemplo, en conexiones más que humanas, efectivamente. O sea, cómo género, entonces, es un término equívoco que hace variar la certeza sobre qué estamos hablando, porque cuando estamos hablando de género también estamos hablando sobre conexiones con espíritus ancestrales venidos desde África, con los cuales me hago persona en los campos del candomblé, de la umbanda o por ancestralidad, o los volcanes del Epupillán, o muchas otras formas, digamos, de conexión que producen género, ¿no?
cómo meterle la cuestión a la discusión de del deslocar, digamos, el humanocentrismo, ¿no? Que me parece, como dice Marisol, que es una cuestión fundamental, es una cuestión importantísima, ¿no? Sobre la cual nosotros hemos estado tratando de pensar, ¿no? De cuerpo pensar, justamente. Ya eso. Una pregunta muy breve, Lucas, porque dijiste que el género no informe humanidad. Eso me parece, y cisgeneridad, me parece buenísimo, pero no iría también en la otra dirección, que humanidad, las nuevas formas de pensar lo humano, no necesariamente informen género o no. Que, bueno, ¿qué tanto desplazamiento se puede hacer del humano y del género en paralelo? Es decir, podemos, porque siento lo que dices tal vez que hay un desplazamiento muy fundamental del humano y una deconstrucción muy fundamental del humano. ¿Y qué pasa con el género entonces? Yo creo que esa es la pregunta, o sea, poner esto como pregunta realmente, ¿no? O sea, asumir con el que... género ya, bueno, sigue. Eso, o sea, ¿cómo ponemos género como una pregunta, efectivamente, que no necesariamente conduzca a nuestra imagen de relaciones directamente hacia lo humano? Eso es eso, o sea, porque me parece, sobre todo por la experiencia de personas trans, no binarias en Latinoamérica, que están explorando otros lugares de producción de conocimiento, de formas de conexión, de alternativas, de posibilidades más que alternativas en distintos campos, que no solo la academia, un poco como hablabas al principio, Arturo. Es eso, ¿no? O sea, que eso se trata de una conexión de la construcción de género extrapolando justamente la concepción de lo humano, ¿no? Entonces, cuando se habla de género, se crea, digamos, un equívoco. Creo que eso es lo interesante aquí justamente, de que no sepamos exactamente de qué la gente está diciendo. Entonces, género deja de ser una clasificación unívoca para volverse un problema de equívocos que se multiplican. Y muchas veces eso de lo humano es muy interesante porque, digamos, es un desplazamiento de este proyecto de humanidad, entendido en esos términos históricos, pero al mismo tiempo hay una demanda de una humanización en términos de la subhumanización de la cual habla la comunidad Catrileo Carión y que Marisol también está hablando. O sea, es como estas conexiones que exceden justamente este proyecto de humanidad, entendido como humanidad unívoca, permiten una rehumanización, ¿no? En el sentido de no más dejarse capturar por la subhumanización racial del género como El clasificación género. y otras cosas más, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le das la vuelta al problema para construir el escape, digamos, ¿no? Eso un poco que Marisol decía, ¿no? Lo mismo que te captura también es lo que te abre la posibilidad del escape en alguna medida, ¿no? Pero bueno, dejo de hablar para que intervengan. Arturo, solamente quiero que Arturo repita su pregunta para anotarla y seguirla pensando. Bueno, para mí, en la medida de mi entendimiento muy parcial de estas cuestiones, género, dentro de la ontología de la modernidad, conlleva una práctica heteronormativa jerárquica, colonial. Es la colonialidad, el género dentro de la humanidad, dentro del humano moderno, incorpora la colonialidad del saber y del ser y del poder en la forma de heteronormatividad jerárquica. Si nos salimos de ese humano, pero todavía queremos hacerlo a través de algo que sigamos llamando género, así ese nuevo género se abra a la conexión con lo no humano y con lo múltiple y con el atravesamiento, que también me gustó mucho ese término que ustedes utilizan, y las
¿cómo fue que usó Marisol? No disensiones, sino, bueno, no importa. Pero desestabiliza género, pero género sigue por allí todavía. No sé si tiene sentido o no. Yo creo que sí tiene sentido y me parece, esta conversación me parece súper importante para empujarnos más. Y lo que yo estaba pensando es que se detiene con la geología. O sea, la geología no tiene género, y por eso estaba pensando en el volcán. La geología es, y es la biología la que hace género. La ciencia, no estoy diciendo que el género sea biológico, es la ciencia de la biología la que hace género. Y la hace porque está conectada a la idea de reproducción. Y ustedes tenían una pregunta sobre reproducción. Y la reproducción puede ser sin copulación, pero necesita sexo cromosómico mezclándose. Entonces, no sé, yo creo que por ahí es para seguirlo pensando, no es fácil extenderlo porque te regresa, como dice Arturo, y cómo regresa, y quizás no regresa si piensas volcán, no sé, no sé, me parece un bonito callejón sin salir, nos hemos metido para seguir pensando. Y de pronto una última cosa, de pronto volver ese debate entre los decoloniales sobre si el género es una categoría de por sí ya cargada de colonialidad o no. Alrededor de la posición de María Lugones en particular, no sé si la conocen, que argumentaba que eso, que no podemos usar género. En los feminismos lesbianos, en los transfeminismos no debemos usar género, porque el género ya está cargado de colonialidad. Y allí hay una lectura de cómo se nombraban las diferencias que María Lugones presta de algunas pensadoras africanas en particular, y creo que también Native Americans, indígenas norteamericanas. Pero bueno, hay una cosa allí de pronto para pensar un poquito más. Sí, sí, y eso de no poder no ser hombre o mujer, heterosexual. Hombre o mujer es diferente de heterosexual, ¿no es cierto? Pero todo es no poder no ser. Y ahorita estoy pensando a través de las vacas, que ahora no pueden ser si no se reproducen. Literalmente las matan. Si no se reproducen, se van al matadero. Y las prácticas de reproducción hacen la heterosexualidad de las vacas, a pesar de que también es solamente sexo cromosómico, porque no copulan, porque son inseminadas artificialmente. ¿Qué? Es fascinante pensarlo, y esto también me hace pensarlo porque no había pensado género con vacas, había pensado sexo, no había pensado género, había pensado vaca, toro, pero en relación a la gente que hace vaca, toro, es la gente la que los hace. Entonces sí es género, pero en relación a la gente. Bueno, en fin, no me voy a meter en eso porque todavía no lo he pensado mucho. Pero les aseguro que es fascinante pensar en vacas y sexo. Toros montan toros, vacas montan vacas, y de repente cuando están en edad reproductiva, ¡zoom! Es fascinante. Yo ya. Les cuento que me voy a tener que retirar en unos pocos minutos, en un par de minutos. En 4 minutos. Y entonces escuchamos no, todos nos retiramos en 4 minutos. Entonces escuchamos más gente.
bueno, quizás para cerrar, por también el tiempo, no sé si quisiera a lo mejor Arturo despedirse, eh, y no sé si Marisol tendrá un par de minutos o también se tiene que retirar en breve. No, me puedo quedar un poquito, No, pero ya no sí, sé, súper. sin Arturo no soy mucho. Mentira, estoy fastidiándolo y fastidiándome. Yo soy el exceso de Marisol. Lo que excede a Marisol, no, mentiras. Exacto, mira, Y lo dijiste. tú eres el exceso, lo que excede, lo que Tú me lo excede. dijiste, lo siento mucho. De ahora en adelante te citaré. No, porque funciona más de Marisol hacia mí que de No, no te mía, hagas. Ya. Ahora te cito, que ya de mía está. Marisol, y les voy a Ya, decir por despídete qué. nomás, Arturo. Con mi última pregunta o comentario les voy a decir por qué, y luego lo deconstruyen con Marisol. Lo que iba a decir, bueno, primero que todo agradecerles a todos muchísimo esta invitación, muy hermosa, muy interesante. Quedan tantísimas cosas por conversar, ni siquiera hablamos de los cuidados, que es un tema que me apasiona, y la política en femenino, que es un tema que me apasiona, pero sí quería dejarles con una inquietud. Tal vez, cuando decía Lucas lo de la transmutación sin llegada, Ujú. y esa, digamos, eh, movilidad continua, ese trasigar continuo sin parada, que en cierta forma a veces me recordaba, y no sé si esto tiene sentido, lo que escribían algunos surrealistas, ¿no? De esa desestabilizar todo, siempre estar desestabilizando y moviéndose, para no ser atrapado, atrapada en ninguna forma, atrapada. Me parece que no solamente es difícil, es duro, es libertad, es la afirmación de la libertad, obviamente, pero que también debe haber puntos, y seguro que los hay, y tendrían que después contarme de esto, puntos de llegada, de descanso, de recogerse, de reconectarse, de convergencia. Por ello digo divergencia, pero convergencia, disenso, pero juntanza, juntidad. Me imagino que están por allí, entonces es como una, no sé si una dialéctica, pero sí una forma de pensar políticamente de esa diferenciación. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Lucas, Bru y todos por la invitación, Antonio, Marisol, y seguimos la conversa, ¿ok? Muchas Sí, gracias, Arturo. Estás cordialmente invitado siempre a nuestro espacio. Bueno, te agradezco mucho, Antonio. De pronto nos vemos por aquí, por estos lados. Feliz, feliz. Chao, chao. Sí, bueno. bueno, se fue mi exceso. Sí, pero aprovechemos los últimos minutitos que nos quedan, por si es que alguien más quisiera hablar algo. Creo yo que es mucho como, es que, insisto, lo he dicho antes, pero es súper motivador, es como, y que te mueve todo lo que se ha conversado. He tomado muchas notas. Pero lo Entonces, que dijo Arturo al último es verdad. Ustedes tienen algo muy importante y nos ha servido muchísimo. Es muy inspirador y son, o sea, eso corpopensar es algo, corpopensar desde un espacio que no puede ser no se puede hacer unidad. Eso me parece súper interesante. Algunas más que otros y de diferentes maneras, pero pensar desde el espacio que no puede hacerse unidad, que rechaza la taxonomía, que, que, que ni siquiera la rechaza, que no es, simplemente, que no es la taxonomía, ni siquiera es rechazo. Pero bueno, digan, acabo de mirar esto de Manuel Carrión, me encanta, lo de terremoto. Sí, quise compartir ese link, que es el texto que está un poco referenciado, que es un Ajá. texto que escribimos con Antonio y con Constanza y Alejandra, que son parte de nuestra comunidad, que hacemos también trabajo artístico, no sé bien qué es eso, pero nos movemos en ese campo. Y por ahí también quería como
preguntar, no sé si preguntar en realidad, como traer también esta dimensión de, no sé si de la estética. No me gusta mucho la idea de la estética moderna, por supuesto, no, pero sí lo sensorial, los sentidos, las prácticas que vienen asociadas, ¿cierto?, a lo que podemos entender como arte. Por supuesto, nuestro arte es, es muy comunitario, ¿no? Nosotros nos vendemos cosas, trabajamos como un poco con nuestra propia vidas también, mezcladas como con los archivos, mezcladas con las cosas que van pasando, con las imágenes. Y a veces yo siento que es un espacio súper interesante, muy interesante para experimentar, pero también tiene toda esta dimensión muy, muy estriada, muy de aparatos de captura, como el campo del arte tiene una cosa muy fuerte también, no solo aquí en Estados Unidos o en el norte global, sino que en Latinoamérica también, es un mercado también. Entonces, mi pregunta, si bien iba por el lado de las imágenes, de cómo eso también ayuda o posibilita estas como reflexiones, en el fondo es como una pregunta por la estrategia, como siento que hay siempre como esta idea de esta estrategia de mostrar, ocultar, nombrar, deshacer, y nosotros, yo hoy día también me encuentro estudiando aquí en Estados Unidos, en una academia que me ha permitido hacer lo que quiero, pero que también me exige ciertos parámetros, claro. Entonces, quería como ofrecer esa reflexión de cómo ustedes, bueno, tú Marisol en específico, pero también para todos, ¿no? Cómo también nos enfrentamos a esa cosa de la convergencia-divergencia que decía Arturo también, que en el fondo acontecen de manera muy concreta en nuestro día a día también, los espacios que nos encontramos. No sé si se entiende. Sí, se entiende y se siente. Y mi estrategia es el no solo. O sea, mercado, pero no solo. O sea, no solo. Y hacer colectivo en el no solo. Y estar en el mercado como el mercado quiere, pero no solo. Y hacer ese no solo muy fuertemente, colectivamente, y así como quiere ser. O sea, no pensar que el mercado es más fuerte que el no solo, sino fortalecer el no solo. Para mí esa frase que me regaló Mariano Turpo es súper poderosa. Es una frase que hace mundo, mundea de otra manera. Sí. Y sobre lo sensorial, ¿sabes qué? Es un regalo el que tienes, porque yo no tengo otra manera de expresar lo sensorial que a través de la palabra. Y por eso también mi obsesión con escribir rítmicamente, bonito, no solamente, que lo que es interesante no lo es solamente porque es cerebralmente interesante, sino porque no puedes resistirte a la manera como lo digo. O sea, una araña soy, una araña que teje y quiere atrapar, porque quiero hacer que la gente piense de manera diferente. Y de manera diferente, sin llegada. A mí sí me gusta eso de sin llegada, Lucas, pero me gusta sin llegada, yo diría, sin saber dónde vas a llegar. No es que no llegas y te paras, como dice Arturo, te paras, descansas, haces, pero no sabes dónde vas a llegar. Y por eso esa figura de Stengers, le voy a llamar el sondeador de las profundidades, porque el sondeador de las profundidades quiere llegar, no sabe dónde, y depende de dónde, cómo puede, y lo está haciendo. Y cuando llega se para y después sigue. Pero no tienes, sin teleología, unidad, reproducción, esos son todas las, nosotros estamos creando vocabulario, sensaciones, gramáticas contra unidades, teleologías, continuidades lineales, todas esas cosas, dualismos. Y la verdad que en este documento hay bastante dualismo. O sea, tienen que tener cuidado. En el cuidado, por ejemplo, el cuidado bueno o malo. Yo digo, el cuidado es
y el cuidado es hablando en presencia de y lo que cuidas es no destruir. Y la imposición puede ser destrucción. Entonces, no insultas, no destruyes. Entonces, no es bueno o malo, es simplemente cuidado. En fin, tienen algo muy lindo ustedes. Es muy poderoso. Es divergente. Y me parece que se puede estar en la academia y ser intelectual. O sea, yo hago diferencia entre ser académico y ser intelectual. Ya vemos académicos que seguimos siendo intelectuales y hay académicos que dejan de ser intelectuales porque no piensan, porque quieren hacer una carrera, tienen un punto de llegada. La verdad que yo nunca he tenido un punto de llegada. Mejor dicho, no tengo punto de llegada. Entonces, no sé, depende de ti, que te atrape o no te atrape, francamente. Tampoco es que seamos tan débiles y que el aparato sea tan poderoso. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya sí, Joana. Bru también había hablado. Que hable Okay, Joana Bru. y después le damos el pase a Bru. Okay. Não, a Bru pode falar. Vai lá, Bru. Bien, tendré que hablar portuñol porque no hablo. Habla portugués y si no entiendo te pregunto. Ok. O lo que quieras. Não é bem uma pergunta, né, que eu ia fazer, na verdade é um comentário tentando pensar junto, né, com o que vocês disseram, que você e Arturo disseram. Eu acho que eu acho que muito do que tem sido produzido em certos contextos de movimentações trans, né, aqui no Brasil, tem sido lidar com esse dilema de como que a gente herda nessas categorias que são coloniais, né, como que a gente herda gênero e a própria possibilidade de ser trans, né, entendendo trans como transgeneridade. Né? Querendo ou não, é uma possibilidade que se desdobra a partir do momento em que, né, se impõe que você tem que ser homem ou mulher dentro de um certo enquadramento biológico. E eu gosto muito de uma certa ideia, né, da Stangers também, que é que se a gente é herdeira, a gente pode ser herdeiras desobedientes ou desagradecidas, né, dessas categorias. Eu fico pensando como que a gente herda o gênero de maneira desagradecida, né? Como que fazemos gênero reconhecendo que é uma herança nossa, né, que a gente recebeu isso, mesmo sem querer, pero no hacemos lo que se espera, né, que hacemos algo como rebeldia, né, como ingratidão, e como forma de cuidado, né, como forma de cuidado pelo dano, né, pelo dano que essas categorias também hacen, né? E há algo muito bonito, né, das religiões afro-brasileiras, que é a encruzilhada, el cruce, né, que é como habitar os cruces, como não tentar passar de um lado ao outro, pero como permanecer allí, né? Então, creio que talvez, né, hay el atravesamiento no solo como pasar de aquí para allí, pero se atravesar, ¿no? Se dejar atravesar por todos los fluxos, movimientos, y que te hace algo, ¿no? Te hace movimentarse, ¿no? Y el cruce es un lugar también de descanso, ¿no? Es un lugar de encuentro, ¿no? No es... não sei, é algo que estava pensando aqui enquanto falavam, enquanto hablavam. Sí, y ese era uno de los primeros puntos que yo tenía, habitar el cruce. Habitar el cruce, que quiere decir heredar aquello que se cruzó
de manera diferente, habitar el cruce y deshacer lo que se cruzó para hacer cruce, para que sea cruce lo que es y no lo que fue, sino cruce es. Y el cruce no está precedido de purezas, que es la trayectoria usual, sino el cruce es, como tú dices, Bru, sí, una llegada. Es una llegada, pero es una llegada que no viene de, sino que es. No es que llegas desde un sitio, sino que haces esa llegada. Me encanta, precioso, realmente lindísimo, súper fuerte. Y es lo que yo alguna vez en Colombia, cuando Eduardo me invitó a hablar delante de un montón de gente sobre lo que yo llamo apertura ontológica, y normalmente se llama giro ontológico, que me molesta muchísimo. Y entonces lo que yo dije fue, por ejemplo, apertura ontológica es habitar el trans. Habitar no que fuiste una cosa y ahora eres otra, sino que abres trans a la posibilidad de ser. No, ni siquiera puedes decir deshaces una categoría, mujer o hombre, para ser otra, sino que abres trans a la posibilidad de ser. Eso me parece súper interesante. Súper, súper, no interesante, fuerte, lindísimo. Y es lo que tú pusiste acá, género como generosidad, en el sentido de ofrecer, por ejemplo, una posibilidad de ser que el género unitariamente entendido, esto o lo otro, no ofrece. Pero tú puedes ofrecer género que no es uno o lo otro, sino cruce. Sí, lindísimo, me encanta. Me encanta, me gusta muchísimo, me parece súper fuerte. Estoy leyendo los comentarios. Joana? Sim, bom, eu talvez estou inquieta com algo que de quem trabalha com povos indígenas aqui, né, das terras baixas, e fico pensando como que vocês conseguem, como que a gente consegue conceber essa ideia fascinante de um pluriverso e enquanto uma política, habitando um mundo de Estado, né? Porque eu vou voltar a uma coisa muito velha, que é antiga, que é o Clastres, né? Que ele vai falar justamente que essas sociedades que têm nos inspirado, que inspira você, Marisol, e muitas outras pessoas, elas são sociedades que teriam mecanismos de negar o um. E aí eu fico pensando quais são as nossas possibilidades diante de né, de um campo onde a gente o tempo todo lida com quais são as brechas que a gente tem para poder exercer, de fato, um pluriverso enquanto uma política. E quando né, você fala sobre a taxonomia, né, uma negação da taxonomia, uma das coisas que eu estudei foi justamente taxonomias desse povo com o qual eu trabalho. E o mais interessante é que eles têm muitas taxonomias. Exato. E uma onça, às vezes é uma onça, mas às vezes é um espírito, às vezes é uma planta, né? Então a gente vê justamente uma série de mecanismos que permitem essa negação do um. E gostaria muito de conseguir pensar quais são as brechas que a gente tem para habitar dentro de sociedades com Estado, de sociedades do pensamento unitário, né? Né, y ejercer eso. No sé si te entiendo bien, pero lo que te entendí, y eso de muchas taxonomías, pero que una cosa puede ser lo otro, estaba pensándolo cuando Antonio hablaba del volcán, que también es no volcán. Estaba pensando en el caso de Ausangate, es persona, y pregunto, ¿es persona, tiene hijos? Sí tiene, no tiene, así tiene. Es
que tiene que ver con lo que dije también sobre certidumbre. Son taxonomías que no hacen certidumbre, son taxonomías que sirven para vivir, pero que cambian también, porque eso también sirve para vivir. Entonces, no sé dónde estás, Joana. ¿Te fuiste? Acá, ya. Se movió la pantalla. Entonces, sí, taxonomías puede haber de miles de formas, sí. Hay taxonomías que tienen que saber para organizar biopolíticamente, el Estado necesita esas taxonomías, y hay taxonomías que sirven para vivir, que no son permanentes, y que también son permanentes, pero no son permanentes. Es un constante movimiento entre qué es y no es. Es así, sí, sí, claro, siempre es así. Pero entonces, ¿cómo no es así? Ah, es que también no es así. O sea, esas respuestas que encontramos en el campo y que nos desconciertan, nos están diciendo algo, ¿no es cierto? Y lo que no entendí es la pregunta que me dices, eso de las brechas. ¿Brechas es brecha como brecha, una separación? ¿Es eso, Lucas? Espaço, uma fissura, Una espaço. fisura. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo consigo? ¿Cómo consigo yo, nosotros, los que estamos pensando así, vivir en espacios que son unitizantes o clasificantes o lo que fuera? Yo creo que voy a responder muy simplemente. Y mi manera simple de responder es, no vivo solo en ese mundo. O sea, ahora estoy viviendo con las vacas. Estoy pensando con las vacas. Es muy difícil. Y fue muy difícil pensar con Mariano y Nazario y con las montañas. Pero no vivo en un solo mundo, no podría vivir en un solo mundo. Lo importante es pensar fuera o sea, con las herramientas del un mundo, porque de hecho no voy a negar que no tengo las herramientas de ese un mundo, pero no solamente vivo en ese mundo, y incorporo para yo vivir herramientas de otros mundos. Y para yo vivir egoístamente, no para ayudar a esos otros mundos, sí, para cambiar el mundo en el que yo vivo. A mí el egoísmo también me sirve mucho, Bru, o sea, no es solamente generosidad. Creo que la generosidad es muy egoísta. Yo soy generosa porque me hace sentir bien. Entonces, vivo en otros mundos y pienso pluriversalmente porque quiero, porque me hace sentir bien, porque quiero vivir en un mundo mejor, yo, con todos los que soy. Y por eso también es que pensaba que eso del cuidado bueno o malo es un poquito binario, porque yo siempre digo que yo soy generosa porque soy egoísta. Y entonces, ¿que soy? ¿Bien mala? ¿Un poco buena? No. Es una práctica que cuida de no hacer daño, nada más. Pero no entiendo, Joana, dime por qué haces la pregunta. Acho que por compartilhar essa vontade de um outro mundo, Ajá, compartilhar ajá, essa generosidade egoísta e, ao mesmo sí, tempo, me ver sem saída, no sentido de que existe algo que aponta para a figura do né? A gente vive com o Estado. sí, Que pero brecha. no solo, ok, otra vez, no solo vivimos con un Estado. Y hay momentitos de esperanza. Por ejemplo, el Perú ahorita es un momento de esperanza. Es un momento de esperanza sumamente vulnerable, que pende en un hilo, que se va a colapsar mañana, pero es un momento histórico importantísimo. Y entonces lo vives intensamente. O la Constitución chilena, sumamente contradictoria. ¿Qué va a pasar? ¿La va a atrapar el Estado? Seguro la va a atrapar el Estado.
pero el momento, mientras que el Estado no la atrape, cuidamos que el Estado no la atrape. O sea, Bolivia es un gran ejemplo de cómo el Estado atrapa. La Esperanza del 2006 desapareció hace 2 años. Entonces, es los momentos históricos. Eso es la otra cosa, yo creo, Joana. La idea de historia hace que no cuidemos la efemeridad, lo efímero del evento. Los eventos pueden ser efímeros y esa efemeridad hay que vivirla con fruición. Ese momento chiquitito, histórico, hay que vivirlo. Por ejemplo, en Chile otra vez, la insurgencia del 2019, una semana, ¡pum!, colapsó. Pero esa semana fue súper intensa y de mucha creatividad, de mucha posibilidad, y no desaparece. O sea, no desaparece porque duró solamente una semana. Duró solamente una semana pensándola linealmente en el tiempo histórico, pero queda para pensar. Sí, y además entiendo que ahora hablar estas cosas, Afganistán, Haití, es como un lujo, pero sí, es un lujo que que tenemos que darnos y tenemos que usarlo, sin dejar de pensar Afganistán, Haití, obviamente. Bueno, llámenos cuando quieran, individual o colectivamente. Me encantó conocerlos. Y Manuel y Antonio, que están cerquísima de mí, busquen a Fernando y a Matilde, y si yo voy a visitarlos, a Fernando y a Matilde, les busco. Gracias. Y a los demás muchas también. Gracias. A los demás también. Gracias. Ha sido lindísimo. Muchas Ha sido gracias a ti, lindísimo. Marisol. Bueno, voy a hablar como persona, pero también como fecundaciones, porque el yo para nosotros también siempre se convierte en algo colectivo. Te damos las gracias por tu tiempo, por esa generosidad también de también querer movilizarnos. Vuelvo a decir, es como ese regalo también de proponernos el no solo. Es una herramienta que yo creo que nos puede servir mucho para ver cosas que a lo mejor no habíamos visto en las conversaciones que hemos tenido. Así que me sumo al agradecimiento. Ay, Es grandazo. grandazo. Enorme. Y tiene hambre. Por eso ha venido. Bueno, quizás ya también es tiempo de partir. Sí. No sé qué hora es, en Son donde las están todos 6 ustedes. para las 4 para mí. Sí, yo también tengo esa hora. Así que vayamos despidiéndonos. No sé si les parece. Abrazos, gracias a todos. Son maravillosos. Me encanta. Nos encontramos otra vez. Muchas gracias, Así será. Marisol. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Ok, me voy. Chao. Cariños a todos. Chao. Nos vemos y muchas gracias por estar acá.